Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy día vamos a ver un video muy especial que tiene que ver con la diferencia entre una variación de x y diferencial de x. ¿Serán iguales o diferentes? Lo vamos a ver aquí en este video. Para obviamente ver si son iguales o diferentes, tenemos que partir de lo siguiente. Nosotros sabemos que un y es igual a un f de x, ¿correcto? Eso lo sabemos, siempre lo denotamos así, ¿de acuerdo? Ahora, a esta función f de x, imaginemos que su derivada exista. Vamos a colocarlo así, existe. Si su función derivada existe, entonces podemos aplicar lo que es la definición de la derivada. La definición de la derivada está denotada de la siguiente forma. La derivada de la función f de x es igual al límite variación de x tiende a un 0 de la función f de x más variación de x menos f de x sobre variación de x. Ahora, pero esta expresión lo podemos denotar de otra forma. Diríamos así, nuevamente límite variación de x tiende a un 0. ¿De qué? De variación de y sobre variación de x. Variación de y simplemente hace referencia a un incremento. O sea, la diferencia entre dos puntos en la variable y. Y es justamente lo que vemos aquí. F de x más variación de x menos f de x es un incremento en y. ¿De acuerdo? Es un punto en y menos el otro. ¿De acuerdo? Por eso lo representamos así. También es otra forma de representar. Ahora, ya hemos aplicado la definición a esta expresión de f de x, ¿no? Vamos a utilizar obviamente esta que está aquí, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos el límite tanto a esta expresión que tenemos aquí, variación de y sobre variación de x, y la derivada de la función f de x? Aplicamos el límite variación de x tiende a un 0. ¿De qué valores? Bueno, pues de justamente esta relación entre variación de y, variación de x, menos obviamente la derivada de la función f de x. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo restamos? ¿A qué valor tiende el límite? ¿A qué valor tiende? Bueno, tiende al valor 0. ¿Cómo sabemos ello? Bueno, simplemente pueden aplicar las operaciones de límite en cuanto a sus propiedades. Lo hacemos de repente por aquí, algo rápido. Variación de x tiende a 0 de variación de y sobre variación de x. Menos el límite f de x, variación de x tiende a 0. Entonces, esta expresión, aquí, ¿cuánto me sale? Es justamente la derivada de la función f de x. O sea, al final es lo mismo. Y esto, por ser una constante, se forma una constante porque la variable es variación de x, entonces simplemente me saldría la derivada de la función f de x y por lo tanto saldría 0, ¿no? Entonces de esa forma podemos decir que la diferencia entre estas dos variables, entre estas dos expresiones, tiende a un valor 0 cuando la variación de x tiende a un valor 0, o sea, es muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces se aproxima a 0, significa que ambas expresiones son casi iguales, ambos son aproximados a un mismo valor. Ya, ahora van a decir, ¿pero esto qué tiene que ver, no? Obviamente con la diferencial de x igual a variación de x, no se preocupen, más adelante se va a ver esa parte. Nosotros sabemos que al aplicar el límite, y ya, cuyo valor sabemos que es 0, al aplicar el límite a esta resta de expresiones, podemos decir que podemos aplicar la definición de límite o no. Obviamente que sí se puede. ¿En qué consiste la definición de límite? Tiene que ver con los conceptos de delta y también lo que es epsilon, ¿no? Ambos valores, delta y epsilon, son valores muy pequeños. Uno con respecto a x y otro con respecto a y. Entonces, ¿qué me dice la definición de límite? Que obviamente si el límite existe, como estamos viendo aquí, ya, entonces podemos decir que esta expresión que está aquí es un valor menor que epsilon. Ya, vamos a ponerlo acá. Sería variación de y sobre variación de x es menos la derivada de la función f de x es un valor menor que epsilon. O sea, esto se concluye siempre y cuando que se cumpla lo que está aquí. 0 menor que variación de x, valor absoluto menor que delta. Recordemos aquí también que es valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque es justamente tanto epsilon y delta son valores positivos. Entonces necesariamente tiene que ser valor absoluto para que obviamente me dé un valor positivo. Entonces, ¿qué estamos concluyendo aquí? Aquí vamos a colocar siempre que, porque es parte de la definición. Se cumple lo de aquí siempre y cuando se cumpla lo que está aquí. 0 menor que variación de x, valor absoluto menor que delta. Muy bien, ya apliqué la definición del límite. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros a esta expresión que tenemos aquí lo multiplicamos por variación de x o delta de x? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si multiplicamos tanto a la izquierda a la derecha este valor que tenemos aquí? Obviamente aplicando el valor absoluto. Vamos a multiplicarlo. Vamos a poner multiplicando valor absoluto de variación de x. Entonces, a ambos lados de esta inecuación tendríamos lo siguiente. Variación de y, valor absoluto aquí, menos la función f de x derivada por variación de x, valor absoluto, menor que epsilon, variación de x. ¿Se dan cuenta? ¿Ya?
Al multiplicar tanto de izquierda como de derecha me va a quedar de esta forma. ¿Y qué estamos concluyendo al ponerlo de esta forma? O sea, ¿qué necesidad de representarlo así? Bueno, pues simplemente al expresarlo así diríamos que variación de y, f de x derivada variación de x, se puede hacer tan pequeño como se quiera, ¿de acuerdo? Siempre y cuando variación de x tome un valor muy pequeño, que es justamente lo que estamos diciendo aquí, ¿de acuerdo? Si variación de x toma un valor muy pequeño, entonces lo que va a generar que toda esta expresión se haga muy pequeño, la diferencia de ambos. Antes lo habíamos hecho lo mismo, sí, pero ahora es variación de y menos f de x derivada por variación de x, que es justamente algo diferente, ¿de acuerdo? En la representación. Pero significa que la variación o la diferencia entre estos dos valores nos da un valor muy pequeño. Al ser un valor muy pequeño, lo que nos resulta aquí de esta expresión que tenemos, podemos decir que este valor derivada de f de x, variación de x, viene a ser una aproximación de variación de y, porque al ser la diferencia un valor que tiende a ser un valor muy pequeño, entonces decimos que estos dos son valores casi iguales, ¿no? Son aproximados. Entonces podemos decir o concluir lo siguiente, que variación de y se aproxima a la derivada de la función f de x multiplicado por la variación de x, siempre y cuando variación de x tiende a un valor 0, o sea, es muy pequeño. Al decir que variación de x es un valor muy pequeño, ya podríamos denotarlo de otra forma, así como la variación de y. Porque hay que recalcar algo aquí que es justamente a donde vamos a entrar a esta parte, y creo que es lo principal aquí en este video. Si variación de x es lo mismo que diferencial de x. Al decir que variación de x es un valor muy pequeño, nos va a generar lo que es una variación de y, pero obviamente variación de y también viene a ser un valor muy pequeño, porque hemos dicho que variación de x es muy pequeño. Al ser pequeño, al multiplicarlo por cualquier valor, obviamente esta parte se hace o tiene un valor 0, se aproxima a 0. Entonces, ¿por qué ponemos se aproxima? ¿Por qué ponemos se aproxima aquí? Porque estamos diciendo que este valor y este valor tiende a un valor 0. No son iguales, obviamente, porque si hay un valor en específico, la resta. Es una diferencia muy pequeña, la diferencia puede ser 0,001, o sea, hay una diferencia, por lo tanto no son iguales. Entonces podemos decir que es una aproximación. Ya. Entonces, ¿qué valor tendríamos que colocar aquí en vez de variación de y para que sea obviamente igual a este otro valor que tenemos aquí? Es por eso que al final, en vez de colocar variación de y, para que sean obviamente iguales, porque están aproximados, diríamos allá. Entonces ya no hablaríamos de variación de y, hablaríamos de diferencial de y, que denota un valor muy pequeño, ¿de acuerdo? Un valor muy pequeño. Ahora sí pondríamos igual de la derivada de la función f de x, variación de x, ¿de acuerdo? Ahora sí pondríamos igual, no aproximado, ¿de acuerdo? Entonces ya allí podríamos decir que tanto variación de y diferencial de y, ¿qué son? ¿Son iguales? No son iguales, son aproximados, son casi iguales, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a explicar más adelante ya en un gráfico. ¿De acuerdo? Son aproximados, no son iguales, son aproximados, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la parte esencial, variación de x. ¿Y de dónde sale diferencial de x, no? ¿De dónde sale esa expresión diferencial de x? Bueno, pues hemos dicho siempre, desde un principio, que variación de x siempre tiende a un valor 0, o sea, es un valor muy pequeño. Y aquí viene un detalle. Para decir que variación de x tiende a un valor muy pequeño, yo al representar variación de x o un delta de x, hace referencia a un valor arbitrario, o sea, a cualquier valor. Recuerden que delta de x representa la diferencia entre un punto con otro en el eje x, por así decirlo. Yo tengo un valor 10 y aquí tengo un valor 5. El delta de x corresponde o representa la diferencia entre estos dos puntos, 10 menos 5, ¿cuánto es? 5, obviamente la diferencia, la distancia, se podría decir, de entre un punto a otro, ¿de acuerdo? Eso viene a ser la variación de x, ¿ya? Entonces, pero variación de x representa cualquier número, como les digo, puede ser 5, 6, valores 10, 11, puede ser 100, 200, cualquier valor, imagínense, ¿no? Puede ser cualquier valor, entonces vamos a poner un conjunto variación de x. Entonces, ¿cómo podríamos representar un valor que sea muy pequeño ahora? ¿Cómo podríamos representarlo? Bueno, pues por esa razón existe otra manera de representarlo llamada diferencial de x. Diferencial de x. Es decir, la diferencial de x representa valores muy pequeños, ¿de acuerdo? Representa valores muy pequeños. Entonces, ¿por qué al final podemos, o en los libros siempre dicen que la variación de x, ya, porque así lo van a encontrar, que variación de x, para que me resulte una diferencial de y, variación de x ahora tiene que ser necesariamente igual diferencial de x.
y así lo van a encontrar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues justamente por este detalle. Variación de X, como dije, puede tomar cualquier valor. Valores muy grandes como valores también muy pequeños, ¿de acuerdo? Pero como estamos hablando de aquí diferencial de Y, un valor muy pequeño, entonces me tiene que presentar variación de X un valor muy pequeño. Para que diferencial de Y me salga un valor muy pequeño, variación de X tiene que ser necesariamente un valor muy pequeño. Entonces, ¿cómo se representa? Como diferencial de X. Se tiene que ser igual a diferencial de X, ¿de acuerdo? A través de estos conjuntos podemos notar también, ¿no? Variación de X puede ser una diferencial de X, pero no un diferencial de X puede ser una variación de X. Porque variación de X se entiende como un valor muy grande o también muy pequeño, o sea, abarca todo. Por eso le he puesto un conjunto más grande. Diferencial de X denota a valores muy pequeños. Entonces, por esa razón, se dice que variación de X es igual a un diferencial de X. Entonces, se denota de esta forma. Ahí está, diferencial de Y. Es por esta razón que al final te dice, ¿no? Que la diferencial de Y sobre diferencial de X con respecto a X es igual a la derivada de la función f de X. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que variación de X es igual a diferencial de X. Sí son iguales. ¿Por qué? Justamente por la explicación del conjunto. Variación de X abarca un poco más porque abarca valores muy grandes y diferencial de X abarca valores muy pequeños. ¿De acuerdo? Lo cual, obviamente, diferencial de X es un conjunto de variación de X, para que se entienda de esa forma. ¿De acuerdo? Pero no al revés. ¿Ya? Una diferencial de X no puede ser una variación de X. No siempre es así. Porque variación de X abarca valores más grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Diferencial de X se denota de esa forma para valores muy pequeños. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se podría también representar todo lo que hemos dicho aquí en cuanto a variación de X, diferencial de X y también variación de Y y diferencial de Y en un gráfico? ¿Cómo se representaría? Imagínense. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente video. Solamente tienes que darle clic aquí y vas a ver esta parte de los gráficos. Nos vemos en el otro video.